Mi primera pregunta por eso era, ¿qué opináis del movimiento que existe en la actualidad para fomentar y reforzar el papel de la mujer en las carreras STEM? Por esto que os decía. ¿Quién rompe el hielo? Ibai. Yo. O sea, yo es que considero, o sea, yo por mi Si hablamos un poco más alto, mejor. mi experiencia personal es que no hay diferencia de género, yo no he vivido diferencia de género. Que se promocione me parece muy bien, pero bueno, como cualquier otra cosa. O sea, sí es cierto que en determinadas carreras o grados, como son la ingeniería o supongo que la informática, no lo sé, hay una diferencia, o sea, o hay un cambio en la proporción, pero en carreras científicas como química o biología, si no está equilibrado, incluso hay más mujeres que hombres, pero eso ya son preferencias de cada persona a la hora de elegir, no creo que tenga que ver con el género. Sí, pues mira, yo lamentablemente hacía inicialmente esa misma reflexión, a mí me ha tocado desde la EGB hasta la universidad. Yo no he tenido, al menos académicamente, el problema de la no paridad, y hemos estado tanto chicos como chicas siempre. Y sin embargo, los datos nos llevan a la contraria, es decir, creo que somos afortunados de haber vivido esa situación, pero los datos nos dicen que no, nos dicen que el 30% de esos puestos son solo ocupados por mujeres. Entonces, quieras que no, aunque personalmente no hayamos tenido esta experiencia, ese problema existe. Y entonces yo creo que toda campaña que permita a la gente concienciarnos de que ese problema, aunque no lo tengamos cercano, pero existe en nuestra sociedad, yo creo que es bueno, y sobre todo para gente como nosotros que no lo vemos tan cercano. No lo hemos percibido nunca como una problemática. ¿Y por qué lo percibes como un problema? Porque existe. Porque hay unos datos que dicen una cosa, o realmente el problema sería que la gente no estudie, y hablo de gente, no de hombres o de mujeres, no tenga clara su orientación a la hora de buscar en qué quiere estudiar independientemente de lo que digan las cifras. Porque igual lo importante es que una persona esté bien orientada, bien formada y luego acceda al mercado laboral en igualdad de condiciones. Y lo demás es estadística que puede interpretarse y usarse como quieras. No, me temo que no puede interpretarse como quieras, y si quieres podemos ir a analizar cuáles son los motivos que llevan a las mujeres a no tomar la decisión de estudiar una de estas carreras científicas. Eso podría hacerse, pero yo no me atrevo a hacerlo. No me creo en condiciones de poder hacer ese análisis. Entiendo que hay gente que realiza esos análisis y entonces ante la situación real de que existe esa deficiencia, pues se toma la decisión de plantear unas acciones y unas campañas que favorezcan esa inclusión. Entonces, ante la pregunta concreta de qué opinamos, yo estoy pero completamente de acuerdo y creo que son muy necesarias, porque es que muchas veces, me repito lo que he comentado antes, aunque no tengamos ese problema, esa vivienda cercana, pues es que al final los datos nos están diciendo que ese problema existe y que si esta... me refiero, ha habido campañas que se realizan en otros ámbitos pues para potenciar determinada área en la que se ve que existe un déficit y existen campañas de sensibilización. Estamos acostumbrados a ver campañas de accidentes de tráfico todos los años. ¿Por qué? Pues porque tienen sin duda una influencia en nuestra forma de pensar y actuar, y creo que todavía pues lamentablemente son muy necesarias, hasta que nos demos cuenta de que lo consideremos como lo que es, como una situación normal, el que los números pues lleven una distribución normal en su distribución de puestos. Yo en ese sentido, o sea, comparto buena parte de lo que dices, en el sentido de que creo que los datos responden más a una consecuencia de algo que ser la causa propia, sino que responden a algo, ¿no? O sea, yo cuando empecé a estudiar ingeniería, recuerdo que de los 125 alumnos que estábamos en primero de carrera, 12 eran mujeres. Y yo recuerdo mi pensamiento, que yo jamás he sido muy considerado machista, recuerdo que el pensamiento fue, joder, estas tienen que ser unos cocos, joder, pues tan cocos como yo o como el otro, ¿no? Pero como era minoría parecía como que
Lo que sí luego fueron aumentando. Y yo creo que llegó ingeniería en la Universidad Pública de Navarra a superar el 50%. Y ahora otra vez ha vuelto a bajar. Entonces yo me imagino que hay algunas causas que generan eso. A mí me parece perfectísimo el hecho de que se promueva y que haya todo lo que sea relativo a la sensibilización, porque me parece que por lo menos hace que uno se plantee el porqué de esos números y qué hay detrás de eso, ¿no? Sí que creo también que, aparte de sensibilizar en eso, en el estudio, creo que hay otras series, o posiblemente existan otras series de causas más en la raíz de todo, de la sociedad y de la cultura, que sean lo que impulsa a que inconscientemente la carrera de enfermería haya un porcentaje enorme de mujeres y en la carrera de ingeniería haya un porcentaje mayor de hombres. O sea, creo que incidir en la sensibilización está bien, pero creo que también hay que incidir mucho en cuáles son esas motivaciones culturales para que nadie, yo no creo que nadie vaya forzado a estudiar algo a estas alturas de la vida. Igual hay gente que sí que va forzado por la familia o por el entorno, pero entiendo que serán los menos, no sé, por lo menos, claro, no tiene una visión bastante subjetiva de esto, pero sí que creo que puede haber otras cosas que hagan que de forma inconsciente pues haya unos números mucho más significativos en hombres y mujeres en determinadas Ahí lo que hay es estudios que indican que normalmente las mujeres sí que tienden a coger carreras o formaciones con orientación más social, y si no vendes este tipo de carreras, no sé si la palabra es vender, no me gusta la palabra vender. Promocionas o dejas entrever el carácter social que puede tener otro tipo de carrera técnica como una ingeniería o una informática, pues eso igual probablemente ayude a igualar las cifras, porque eso sí que es cierto que se han hecho estudios para intentar explicarte el por qué sucede esto, y normalmente sí es cierto que las mujeres tienden a elegir carreras con mayor orientación o vocación social. Es que yo creo que lo de vender sí es correcto, porque yo tengo 2 hijas pequeñas y al final suelo tener mucho cuidado en qué es lo que consumen, sobre todo en audiovisuales. El acceso ahora a través de Internet es a un mundo infinito prácticamente, en el que me preocupa mucho cuál es la imagen que se les está trasladando de lo que tiene que ser una mujer y cuáles son los valores con los que se relaciona a la mujer. Y normalmente no suelen estar ligados a una mujer científica, a una mujer ingeniera, a una mujer matemática, sino, bueno, pues lamentablemente son llevados a otros. Entonces sí que existen esos ejemplos. Y cuando comentaba Julia lo de las campañas, yo las entiendo como esa sensibilización y esa llevar a la naturalidad, pues que estas carreras las ejercen tanto hombres como mujeres. Y con lo que hemos comenzado, es que tú no ves ninguna diferencia en tu departamento entre hombres y mujeres, y yo no tengo ninguna diferencia tampoco, pero eso tenemos que transmitírselo desde muy pequeños. Sí, la educación, la educación es la base. La educación es la base. Antonio, que has estado muy callado. Bueno, no sé, la pregunta creo que era qué opinábamos sobre las campañas. No conozco cuáles son las campañas actualmente. Eso ya es un dato también. No conozco cuáles son las campañas y yo creo que reforzar lo que dicen, a lo mejor, no sé, intentando sintetizar, yo creo que hay 2 aspectos. Por un lado está el académico, y el académico desde los colegios, niños y niñas, hay que educarles desde jóvenes, que es a la hora de desarrollarte profesionalmente, eres igual. Y eso hay que empezar desde el colegio. Y luego la parte social, que yo creo que va evolucionando, pero de los que estamos sentados aquí probablemente, no me equivoco, bueno, no sé si me equivocaré, pero en un 90 y muy alto %, nuestras familias era el padre trabajaba y la madre se ocupaba de la familia, no trabajaba en una empresa. Entonces, si estás viendo eso desde pequeño, luego cuesta que tú eduques a tus hijos en un concepto de igualdad entre hombre y mujer. Entonces está la parte social, que también tiene que ir evolucionando. Entonces, bueno, las campañas serían lo académico desde niños y luego lo social, para que todos entendamos los audiovisuales, las películas,
lo que le dices a tu hija, lo que le dices a tu hijo también, porque yo tengo hijos, pero les tengo que hacer entender que cuando le gane una chica o que sea mejor en los estudios, que es normal, porque es exactamente como él, desde el punto de vista intelectual. Entonces, bueno, yo creo que esa es la otra pata social que... ¿Son esas las campañas que están haciendo? No lo sé, es lo que yo Pero esos son los entiendo. puntos que tú destacarías Sí. a la hora de realizar una campaña, ¿no? Porque precisamente esa era otra de las preguntas, ¿no? ¿Qué puntos, qué aspectos os parece que habría que incidir un poco en este tipo de campañas que se puedan realizar ahora para fomentar, como digo, la presencia de las mujeres en el sector tecnológico? Tú decías en el sector, además, evidentemente, hablando de biomasa, biocombustibles, es más científico, de química, etcétera, etcétera. ¿Qué puntos, cómo les alentaríais a...? Yo creo que, como creo que se ha dicho en esta mesa, que estamos todos de acuerdo, la educación desde pequeños, la básica, ahí está la raíz. El atacar a otras cosas está bien, o sea, yo esto lo interpreto como, no sé, si tienes un sarpullido en la piel, pues está muy bien el darte crema para la piel y tal, pero hay que buscar qué es lo que te está produciendo ese sarpullido para que no vuelva a salir, ¿no? Entonces, creo que estas campañas ayudan de forma cortoplacista e inmediata a que haya una concienciación y una sensibilización, eso es la crema, pero sobre todo hay que atacar a la raíz, que es que al final la gente, incluso de forma natural, no haya esas tendencias que yo creo que la sociedad y de forma global pues impulsa a que haya, pues eso, haya más números más grandes en unas carreras que en otras, ¿no? Entonces creo que están bien cualquiera de las dos cosas, pero sobre todo hay que incidir en la raíz para que al final ya no sea necesario aplicar la crema, ¿no? Y luego yo creo, Xavi también apunta a un factor muy importante, y es que tiene que haber modelos. Gente, o sea, tú tienes que ver, o tiene que haber gente mediática que inspire o te lleve a querer ser así. Y en ese sentido, al margen de estadísticas y números, es innegable que cuando se habla en este campo, los referentes mayoritarios son masculinos, y ahí sí que tiene que haber un cambio. Ahí sí que se tendría que fomentar, si se quiere actuar, el hecho de que haya figuras visuales de género femenino que inspiren el hecho de que haya mujeres que realmente quieran optar por esa vía. Yo creo que ahora con lo del COVID es súper importante que aparezcan en las televisiones virólogas, Sí. ¿no? Explicando lo que pasa, porque como bien dices, eso genera un modelo, ¿no? Y ostras, pues a que aparezca alguien en la tele dando una opinión digamos, contrastada, seria, y que sirva de modelo, pues es muy importante para las generaciones que vienen. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, y a mí me ha gustado mucho el apunte de Antonio, porque yo siempre he entendido estas campañas dirigidas hacia los propios interesados, que son desde críos, educándoles, y lo importante es educarnos a nosotros. O sea, que esas campañas deberían afectarnos mucho a nosotros, es verdad, que somos los que luego vamos a influir de manera muy grande en las decisiones que ellos van a tomar. Y educar tanto a niños como a niñas en lo que entendemos que debe ser la normalidad. Y eso se podría aplicar a todos los ámbitos profesionales, ¿no? Quiero decir que estamos hablando de las carreras tecnológicas, que a veces se resisten por la menor presencia, pero se podría hablar también en una empresa, en un sector profesional amplio, el hecho de que todavía haya tan escaso número de directivas. ¿Creéis que uno de los problemas puede ser la conciliación? ¿Creéis que es el movimiento este que estamos cambiando y que apuntaba Antonio, también un modelo social que está cambiando, está evolucionando? ¿Qué pensáis sobre esta cuestión? Yo creo que es un tema súper complejo, o sea, creo que hay muchas causas, pero que es evidente que tiene que haber más mujeres en puestos de dirección. O sea, ahí sí que las cifras son apabullantes, ¿no? Cuando las empresas IBEX, yo creo que ahí sí que tiene que haber algo. Yo soy pro forzar determinadas cosas porque si ves que de esa forma de una forma natural no se llega, pues habrá que intentar forzarla para que al final eso se genere de una forma absolutamente natural, ¿no? Pero ahí sí que me parece que las cifras son demasiado aplastantes como para otorgarle una probabilidad casuística de, bueno, es así porque sí, y ya está, ¿no? Yo creo que
que ahí sí que se refleja todavía, espero que sean coletazos, pero creo que todavía no, de una sociedad pues que el machismo todavía está presente. Para mí sí que en eso, en los puestos directivos y en eso hay que promocionarlo para que se haga de una forma, pues eso, natural, y que al final esté quien tenga que estar, independientemente de la conciliación, del sexo, de lo que sea. Yo ahí tengo, o sea, estoy de acuerdo en el objetivo final, pero tengo mis reservas. Yo he pensado siempre que desde que haces la carrera, seas hombre o mujer, y desde que quieres que te contraten en una empresa y luego progresar en la empresa, lo tienes que hacer por méritos propios. Seas hombre o mujer, o da igual, si es que ahí da igual, lo tienes que hacer por méritos propios. Y si tienes que llegar a ser la presidente o la directora general o lo que sea, lo tienes que hacer por méritos propios. No porque te hagan una discriminación positiva porque eres mujer. Entonces, lo que hay que garantizar es que las mujeres no tengan que negarse o rechazar el tener una familia, el tener unos hijos, porque quieran optar a esos puestos. Entonces, hay que garantizar, lo que decías de la conciliación, hay que crear, inventar nuevas fórmulas para que haya una conciliación de manera que las mujeres puedan optar a todos los puestos en las mismas condiciones que los hombres. Y ahí, si eres igual o mejor, que salga el mejor. Da igual que sea hombre o mujer. Esa es la parte para mí que viene desde la parte técnica, académica y de progresión profesional. Pero luego volvemos a caer en la parte social, y es que están, pero más que nos lo han metido en la cabeza en todas las películas, en el de Wall Street, el otro, el de la moto, el presidente, el CEO de la compañía es una persona, hombre, que está entregado a su trabajo, que le dedica todo el día, que está hasta arriba de reuniones, de viajes, y claro, pues eso parece ser que no lo puede hacer una mujer cuando va a tener hijos. Entonces tienes que rechazar, tienes que negarte tu familia y tus hijos para poder ser una directiva. Yo creo que eso es donde reside el problema, es que eso no es así. Y de hecho, cuando yo creo que este tema del COVID y el teletrabajo y las nuevas formas de combinar la presencia con lo virtual, va a abrir nuevas formas de pensar y entender que efectivamente no tienes que rechazar a poder hacer otras cosas y tener altos puestos directivos porque seas mujer o hombre, porque tengas hijos o hijas. Ese no es el problema, pero claro, nos lo tienen que meter en la cabeza, porque cuando seleccionas, si tú seleccionas y te viene una mujer y piensas, es que esta mujer va a tener hijos y entonces no se va a poder ocupar de los asuntos importantes. ¿Pero crees que esa es la única razón? Yo es que creo que hay más razones. Es que alguien que piensa de esa manera es un poco retrógrado. Los hay todavía. Sí, pero eso es lo preocupante, que haya gente que piense de forma tan retrógrada. Es decir, que tú cuando tienes una persona delante te plantees que puede llegarse a darse esa casuística, o sea, es completamente retrógrado. Lo es. Debería, no sé, para mí debería de desaparecer una forma de pensar semejante. Sí, pero es que eso existe. Sí, no digo que no exista, digo que es retrógrado, muy retrógrado. El planteamiento que hace Antonio, pues sí, es el utópico, es el ideal, el que nos dice, pero la utopía al final lo que nos hace es marcar el camino donde queremos llegar. Y lamentablemente es que yo creo que ahora mismo no hay camino para llegar a esa situación, con lo que tengo que estar de acuerdo con Eduardo. Y yo estoy de acuerdo en que, no sé cómo llamarlo, pero si tiene que ser discriminación positiva, que sea. Porque ahora mismo necesitamos presionar, pero mucho, para enderezar el camino que nos lleve a esa situación. Y durante un tiempo, pues no lo sé, podremos tener la discusión de cuáles son las medidas que van a ser más equitativas, pero al final creo que sí que son necesarias, porque si no, de forma natural, yo creo que la historia nos está demostrando que no, de forma natural el hombre, nosotros no permitimos, es decir, nos están pidiendo de alguna manera que nosotros renunciemos a derechos, no sé cómo los hemos adquirido, pero los tenemos. ¿Por qué? Pues porque tenemos mucha mayor probabilidad de que se nos escoja como directivo en una alta empresa. Tenemos que renunciar a eso para permitir que una mujer tenga más facilidad. Si nos lo piden, es muy difícil que aceptemos esa propuesta.
egoístamente, y pues porque queremos nuestra mejor comodidad. Entonces sí que creo que se nos tiene que obligar de alguna manera a que lleguemos a esa situación de igualdad. Nos pasa con los críos, con los hijos, que tú les conciencias, no en esto, en mil cosas, pero hay alguna en la que de forma natural no. Y ahí coges y le dices, no, perdona. O sea, por aquí, o sea, tú de forma natural no vas a hacer esto. Tienes que, y le enderezas. O sea, hay veces que tomas la decisión de enderezar al hijo porque con la educación que le estás dando, pues ves que no está siguiendo ese camino que tú crees el mejor para él, ¿no? Pues esto es lo mismo en una sociedad, solo que en vez de ser una persona, pues son millones con la complejidad que todo eso lleva, ¿no? Entonces, pues sí que creo que hay que, por eso estoy a favor de que haya medidas que sin, o sea, que intenten o que promocionen eso, y que enderezar determinadas cosas que ves que a través exclusivamente del, no sé, de la educación, pues todavía hay unas inercias que son demasiado grandes como para, no sé, para moverlas de forma natural. Entonces, pues, joder, pues hay que forzarlas un poco. Yo creo en eso, hasta que ya no haga falta. Oye, pues os agradezco mucho esta charla, esta tertulia que hemos tenido esta mañana, me ha parecido muy buena. No quiero sacar ninguna conclusión, solo me ha gustado mucho la idea que habéis dicho, en este caso Ibai, de tener referentes femeninos, de que haya más mujeres presentes en los medios de comunicación, en la vida social, que pongan en valor su trabajo, su cualificación y su conocimiento sobre cualquier problemática. En este caso, pues por ejemplo, evidentemente una pandemia mundial es una oportunidad de ver que hay mujeres profesionales que están al pie del cañón y que están combatiendo en este caso un virus. Y gracias a vosotros por esta reflexión que hemos hecho esta mañana y que esperamos que cada uno que nos está viendo, escuchando, saque sus propias conclusiones, sus propias referencias y que consigamos entre todos al final conseguir un mundo mejor y más sociable, que es de lo que se trata, ¿no? Así que gracias. Gracias. A ti.